Bueno, vamos a seguir con la optimización de CSS a nivel de distribución. Hemos visto que cuando yo he colocado ya ese CSS que he minimizado, he quitado todos los caracteres, he aplicado todas las reglas óptimas y lo he puesto en mi servidor, pues que lo ideal es que fuera comprimido a través del servidor web para que el tráfico fuera mínimo y fuera la transmisión más rápida, porque el CSS es un recurso que es render blocking. Hasta que no tengo el CSS no puedo construir el CSS Object Model que se junte con el DOM y generar el render tree para renderizar todo, ¿vale? Ese proceso que hemos visto anteriormente. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, vale, yo tengo que transmitirlo una vez, pero ¿hay posibilidades de que no lo transmita o que esa transmisión sea más rápida, aunque sea comprimido? Es decir, ¿puede cachearse ese fichero CSS? Pues sí, y ese es el siguiente paso a nivel de optimización de todo este viaje del CSS que hemos venido viendo. Entonces, vamos a ver cuál es la situación en la que me encuentro, vamos a ver cómo sería el CSS para que el CSS caching en el cliente y cómo existe la posibilidad de utilizar un CDN, que definiremos lo que es, aunque todos los estamos usando día a día, pero muchos lo sabéis lo que es, pero para el que no lo sepa, pues introduciremos ese concepto. ¿Dónde nos encontramos? Tengo ya todo preparado. He hecho el CSS optimizado hasta donde hemos podido a nivel de escritura, a nivel de construcción. Lo he minimizado para que tenga el mínimo tamaño posible, eliminando caracteres innecesarios, saltos de línea, comentarios, etc. Todo ese fichero minimizado lo he comprimido de tal manera que cuando ya va a mandarlo el servidor web, más cosas ya no puedo quitar, ¿vale? Está lo más óptimo posible. Esa es la situación en la que me encuentro. Entonces, ¿puedo mejorar el proceso? ¿Puedo hacer que todo vaya mejor? Sí, puedo hacerlo cacheando, ¿vale? Entonces tengo dos posibilidades de cachear, es decir, a través de cachear en cliente, de tal manera que transfiera al cliente, al usuario final, el fichero CSS el mínimo número de veces posibles, ¿vale? O puedo acercar ese CSS al usuario mediante el uso de CDNs, ¿vale? Y luego se pueden mezclar ambas cosas porque se cacheará en CDN, etcétera, etcétera, pero vamos a explicar las dos estrategias fundamentales. Entonces, lo primero de todo, CSS caching. ¿Qué es lo que sucede cuando hago yo CSS caching? Lo que pretendo es minimizar el tráfico entre el servidor web y el usuario final al nivel de petición. Es decir, que si me lo pide una vez y vuelvo a visitar la página, no me la vuelvo a pedir más el CSS, ¿vale? ¿Qué se utiliza normalmente, que se cachea en cliente, en el navegador del usuario final? Pues archivos estáticos, es decir, se cachean CSS, se cachean JavaScript, se cachean imágenes, de tal manera que yo lo mando una vez y eso ya queda ahí. De tal manera que si hago una petición, pues busca en caché antes de hacer la petición. A nivel esquemático es lo siguiente. Si yo es la primera vez que pido mi página web, pediré el HTML, me vuelve el HTML y como el HTML tiene una hoja de estilos, que es lo que estamos tratando en este curso, hago la petición al servidor web y el servidor web me lo devuelve comprimido, minimizado, eliminando caracteres, etc. Entonces, como no estaba en caché, tengo que hacer la petición, ¿vale? Pero cuando hago la primera vez, la petición ya se guarda en la caché, siempre que lo configure para ello, ¿vale? Entonces, de tal manera que cuando tenga que hacer una petición, no haga la petición aquí, diga, oye, tu CSS, el que está solicitando, ya está aquí, de ese dominio, no haces la petición, te ahorras todo el tráfico de red y lo coges del propio disco duro de tu ordenador, ¿vale? Entonces nos ahorramos un tiempo que ya hemos dicho que a día de hoy cuando hablamos de optimización CSS casi estamos hablando más de optimizar el proceso de carga que de optimizar el renderizado, porque eso lo hace un motor que está muy bien optimizado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo controlamos ese cacheado de un cliente? Pues cacheado de un cliente daría para hacer un curso entero, pero básicamente se hace a través de las etiquetas meta y de las cabeceras HTTP, ¿vale? Y tenéis ahí tres ejemplos. Tenemos la primera, que sería un ejemplo que te diría que no caches ese fichero, o un ejemplo que te diría que caches este fichero hasta una determinada fecha, o que tenga una edad máxima, creo que esto era de un mes, que se pone en segundos, ¿vale? Entonces tú lo pones y en el HTML y le estás diciendo que quieres cachear, ¿de acuerdo? De esa página. Entonces, ¿qué es lo que se suele cachear? Pues normalmente es recomendable, aunque esto depende mucho de la página, depende mucho de análisis, que cacheemos imágenes CSS y JavaScript pues entre 6 meses y el HTML que no se cache. ¿Cuál es el problema? Y no es objetivo de este curso. ¿Qué pasa
si yo quiero antes de esos 6 meses renovar ese CSS que está cacheado y ese JavaScript. Y eso es otro problema que no vamos a tratar, que podéis investigar, que sería el cache busting, ¿vale? Pero si yo he cacheado, voy a conseguir que haga la primera petición, vendrá comprimido, vendrá minimizado y ya las siguientes peticiones no lo hago, con lo cual he cubierto todo el proceso de minimización, reglas, construcción, minimizado, compresión y al final cacheado para generar el mínimo tráfico posible. Y la otra posibilidad es utilizar CDNs, ¿vale? Que los CDNs no es más que una red de servidores proxy que cachean páginas enteras, sobre todo contenidos estáticos, CSS, imágenes y JS, y que están más cerca del usuario final, ¿de acuerdo? De tal manera que si yo tengo el servidor en China, no tenga esto sin CDN, cada vez que viene un navegador y hace una petición, hace la petición a China y vuelve. De tal manera que esto, pues, es costoso. Entonces dices, vale, yo tengo muchos clientes en España, pues instalo un CDN en España, de tal manera que esta página que tengo en el servidor de China se copia en el CDN y yo cuando hago a través de configuraciones de mi DNS en el servidor, las peticiones que van aquí, pues van redirigidas al CDN y me ahorro ese trayecto hasta China de la petición y el trayecto de vuelta con el CSS, ¿vale? Es un tema complejo, hay que sincronizar esto, hay cacheo entre el servidor y los CDN, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que hago es acercar esa versión del CSS al usuario final, ¿vale? Eso es un CNN. ¿De acuerdo? Hay muchos CDN, está Path, Cloudflare, Google Cloud, el de Amazon CloudFront, y básicamente lo que tengo que hacer es pagar, aunque tiene una versión gratuita, y luego configurar el DNS para que todas las peticiones al dominio vayan redirigidas, todas no, algunas vayan redirigidas al CDN que estará más cerca, ¿vale? ¿Cuándo contratar un CDN? Depende del tráfico que tengas el país, depende de tu tráfico, etcétera, etcétera. Muchas veces nunca va a hacer falta, pero es la última bala que tenemos ahí para optimizar aún más todo el proceso. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este vídeo y el siguiente vídeo es el último del curso, donde os voy a proponer ya una serie de herramientas externas que lo que van a hacer es analizar todo el CSS desde todos los puntos de vista posibles y que podemos utilizar ya una vez hemos hecho todo esto para ver si podemos encontrar alguna mejora a nuestro CSS para hacerlo aún más óptimo.